Hemos llegado al cuarto trimestre exactamente un año y medio después del halving de Bitcoin, y Bitcoin se mantiene alrededor de un 9% por debajo de sus máximos históricos del 6 de octubre. La gran pregunta ahora es, ¿fueron $126,000 el tope de este ciclo? El ciclo de 4 años sigue invicto. El mercado bajista ya empezó. Nos vemos en 50,000, amigo. ¿O vamos a llegar mucho más alto que $126,000? Puedes despedirte del ciclo de 4 años como lo conocemos porque en realidad estamos en algo que es nuevo pero quizá un poco diferente. Ahora, en mi opinión, si eliminamos todo el ruido, quitamos la distracción. Esta sigue siendo la pregunta fundamental que podemos hacernos ahora en los mercados. Así que en el video de hoy, con esa gran pregunta en mente, quiero enfocarme nuevamente en los gráficos macroeconómicos. Así que la M2 global, la tasa de fondos de la Fed, el S&P 500 y el oro. Vamos a hablar de macroeconomía a lo grande, amigo. Va a estar bueno. Así que prepárate. Analicemos qué indican estos factores sobre el precio de Bitcoin y si estamos en un ciclo de 4 años o uno extendido. Empezando con el macro principal, Bitcoin comparado con el M2 global y los cambios año tras año en el M2 global. Bitcoin está en negro, el M2 global está en azul y el cambio año tras año del M2 es el oscilador en verde y naranja. Ahora, lo más interesante y quizás evidente no es tanto la correlación de Bitcoin con el M2, sino más bien la correlación de Bitcoin con los cambios en el M2. Movemos la línea azul del M2 y se nota cómo Bitcoin subió mientras el M2 creció de 2016 a 2018. El fondo de Bitcoin en el mercado bajista de 2019 coincidió con el menor crecimiento global del M2. La correlación siguió hasta el pico del ciclo anterior y los fondos a finales de 2022 también coincidieron. Y el lento y constante aumento en el precio de Bitcoin en este ciclo ha coincidido bastante con los mismos movimientos en el cambio porcentual del M2 global. Así que si me has seguido hasta aquí y estás de acuerdo con todo esto, entonces la pregunta que realmente necesitamos hacernos es simplemente esta. ¿Hacia dónde va el cambio en el M2 global a partir de aquí? Porque, dado lo que acabamos de ver, saber hacia dónde va el cambio en el M2 global nos da una muy buena pista sobre hacia dónde van los mercados de riesgo y particularmente Bitcoin. Aquí está la respuesta según lo que puedo decir. Nadie puede predecir el futuro, ya que los datos sobre esto son especulativos y dispersos. De todas formas, consultamos a las IAs aquí. Grok, su mejor estimación es que el crecimiento interanual cae ligeramente de 7 a 4% a 6% para el resto de 2025. Probablemente no es lo que los optimistas quieren escuchar. Y luego tal vez caiga solo un punto porcentual más, hasta llegar a alrededor de 3% a 5%. Para inicios de 2026... Ahora, si Grok tiene razón, si eso llegara a suceder, entonces en realidad sugeriría que Bitcoin probablemente solo se mantenga lateral desde aquí. Sí, tenemos esos pequeños repuntes a continuación, subiendo a 135,000, por ejemplo, seguidos de una gran corrección lateral, algo parecido a cómo ha sido la acción del precio en los últimos 6 meses. El peor escenario, por supuesto, es que Bitcoin entre en un largo mercado bajista y se contraiga un 50%. No lo sé, realmente no veo eso basado en los datos actuales. En mi opinión, eso está descartado según los datos tal como están ahora. Recuerden, solo una fuerte caída en el crecimiento de M2 provocaría un gran mercado bajista de Bitcoin. Sin embargo, el crecimiento de M2 indica lo opuesto. Menciona que debería mantenerse lateral en el rango de 3 a 6, digamos 4 o 4,5%. Si Grok tiene razón, nadie sabe el futuro. Quizá el crecimiento del dinero se acelere más de lo previsto o Bitcoin se desvíe de ese patrón un tiempo. Bitcoin sigue la tasa de fondos de la Fed, así que desde 2020 hemos visto una relación inversa bastante clara entre estos dos factores. Cada vez que la tasa de fondos de la Fed baja, Bitcoin tiende a subir. Cuando la tasa de la Fed sube, Bitcoin suele bajar. Ahora las buenas noticias. En este momento, el mercado proyecta que la tasa de fondos de la Fed bajará, llegando a un mínimo de alrededor del 3% para mayo de 2027 según las proyecciones actuales del mercado. No creo que eso sea lo bastante optimista sobre los recortes de la Fed, porque Trump pondrá un títere que podría bajarla al 1%, aunque eso aún es incierto. Si la proyección es correcta, tendríamos 19 meses más de tasas de interés a la baja.
Esto debería impulsar a Bitcoin, haciendo que los precios suban y rompan el ciclo de 4 años, con el mercado alcanzando su máximo en 2027 y superando expectativas sobre su comportamiento. Ahora, hablemos del S&P 500. Hice un análisis sobre el S&P a principios de este mes, y el resumen es que si el S&P 500 sigue subiendo, eso abre la puerta para que Bitcoin suba más. Bitcoin es mucho más volátil que el S&P 500 y el NASDAQ. Pero de nuevo, la regla general es que si el Standard & Poor's 500 sigue subiendo, crea un entorno de riesgo donde los inversionistas están dispuestos a tomar riesgos en cosas como Bitcoin o incluso monedas de perro. No estamos al nivel de riesgo del S&P 500, pero sí de Bitcoin. Bitcoin tiene un camino más fácil para ir en la misma dirección cuando los mercados macroeconómicos se mueven en esa dirección junto con nosotros. A principios de esta semana, el S&P 100 llegó a un nuevo máximo histórico sobre 6.800, así que eso abre la puerta para que Bitcoin suba más en el corto plazo. Ahora, muy rápido, antes de que pasemos al oro, amigos, obviamente, si les gusta una buena combinación de macroeconomía, acciones y todo ese tipo de cosas, el boletín es gratis. El oro ha sido una de las historias de inversión más importantes en los últimos 2 meses. Probablemente ya lo notaron, ¿verdad? Hemos dicho que Bitcoin suele rezagarse frente al oro entre 60 y 90 días. Algunos mencionan correlación de hasta 120 o 180 días, pero considero que entre 60 y 90 es lo más interesante. Eso es importante porque algo pasa ahora. Así que fue hace 60 días cuando el oro rompió este largo patrón de consolidación de varios meses, pero el precio ha estado cayendo durante aproximadamente una semana. Mientras tanto, parece que Bitcoin tocó fondo hace aproximadamente una semana, justo cuando probablemente el oro alcanzó su punto máximo. Y como ahora estamos a 60 días de que el oro hizo ese gran movimiento de ruptura, se abre la puerta para que Bitcoin tenga ese gran movimiento si las correlaciones se mantienen como lo han hecho anteriormente. Y si realmente vemos que Bitcoin sube, digamos, en cualquier momento entre ahora y los próximos 30 días aproximadamente, es decir, hasta finales de noviembre, será bastante consistente con los movimientos rezagados anteriores que Bitcoin ha hecho cuando siguió al oro. Así que para concluir, los datos de M2 dicen que no estamos necesariamente al borde de un mercado bajista brutal y prolongado. Los datos no respaldan esa mentalidad. Sin embargo, sí proporcionan la base para un gran repunte. No se espera una caída significativa en el crecimiento de M2 actualmente. Y aunque puede que no tenga un gran repunte con todo lo demás que está pasando, podemos mantenernos optimistas sobre los mercados. Seguimos siendo alcistas. Y cuando vemos la tasa de fondos de la Fed, el títere entrante Trump, el SPF 100 subiendo más que el NASDAQ subiendo más, el oro corrigiendo, todas estas cosas indican que Bitcoin tiene una muy buena configuración para subir desde aquí. ¿Hay garantías? No, esto es invertir, no hay garantías. $126,000 no es el tope. Y creo que estamos en un ciclo más largo y extendido. Va a joder a la mayoría de la gente muy feo porque no van a poder lidiar con el desgaste constante durante años y años en este mercado tan loco que causa trastorno de estrés postraumático. Si no soportas las caídas, no mereces las subidas. Y la volatilidad es el precio que pagas por el rendimiento. Acéptalo, estaremos bien. Gracias por vernos.